Andrés Alamán Zavala nació en Santiago el 7 de febrero de 1956. Inició su trayectoria política muy temprano, el año 1972, como candidato a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, representando a la juventud del Partido Nacional. Su inclinación por la actividad política le llevó a cambiarse a los 16 años de un colegio particular, el St. George, a un colegio público, el Liceo Lastarria, con el objetivo de postular a la presidencia de la FESES. Al año siguiente fue elegido presidente de la Juventud Estudiantil del Partido Nacional. En 1979 se tituló de abogado, egresando de la Universidad de Chile con la distinción máxima. Fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, el año 1987, partido formado a partir de una convocatoria a la unidad de la derecha realizada por él mismo. En esta colectividad llegó a ser presidente el año 1990. Fue elegido diputado el periodo 1994-1998. Su derrota en su candidatura senatorial en la elección del año 97, frente a su compañero de lista Carlos Bombal, marcó un hito en su carrera política. Entonces hace un alto en su vida política activa y se traslada con su familia a vivir en Washington, desempeñándose como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo durante 2 años. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan La política importa, Democracia y desarrollo en América Latina, La travesía del desierto, Chile y México, 2 transiciones frente a frente, El modelo chileno, Democracia y desarrollo en los 90, Partidos políticos y gestión estratégica. De regreso a Chile, se incorporó a la Universidad Adolfo Ibáñez como director de Desarrollo y Relaciones Internacionales, y actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de dicha universidad. En el año 2005 fue elegido senador por la región de los Lagos. Andrés, me es muy grato tenerte en este nuevo ciclo de Cita con la Historia. Gracias por venir, sé que eres un hombre sumamente ocupado. Tú eres parte de una generación que fue testigo y protagonista, yo te diría, tanto de la caída como de la reconstrucción de la democracia en Chile. Estuviste en los dos momentos. ¿Quiénes son a tu juicio los símbolos de ello? ¿Allende Pinochet o Allende Elwin? ¿Por qué lado te vas ahí? A ver, por supuesto que el gran protagonista del derrumbe de la democracia, o son los dos grandes protagonistas, son precisamente Allende y Pinochet. No cabe ninguna duda que ellos marcan en forma muy significativa la historia. Posteriormente, si uno quizás tuviera que encontrar una persona, un solo rostro que de alguna manera estableciera lo que fue la transición, quizás efectivamente el nombre que habría que pensar es Elwin, y particularmente en su gobierno. Con posterioridad, Frey y Lagos han sido de alguna manera presidentes de periodos de mayor normalidad. Oye, Andrés, yo creo que tú eres uno de mis primeros invitados tan joven. Tú tienes no soy tan joven, 50 años. 50 años. Nadie es joven a los 50 años. Pero con 50 años tienes toda una historia para atrás y me interesa mucho que nos cuentes cómo es que entraste a la política. Tú tenías 16 años el año 72, estábamos en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué te llamó, qué te llevó a meterte en política y a convertirte en lo que fuiste? La verdad que eso no tiene ninguna gracia, porque en esos años no es que uno entrara a la política le entraba a uno. Sí. Era absolutamente imposible sustraerse a lo que era el clima que el país vivía en esos años, que es un clima, por una parte, de politización absoluta. Es decir, las elecciones de centros de padres, las elecciones de presidentes de cursos en los colegios, ni que hablar de los sindicatos, ni que hablar de las juntas de vecinos. El país vivía una situación de atmósfera cargada del conflicto político que en ese minuto de alguna manera estaba impreso en Chile y también en el mundo. De manera que, a diferencia de hoy día, donde la política parece algo distante, algo lejana, el tema ya era al revés. Era imposible sustraerse, la política simplemente lo cubría y de alguna manera lo permeaba todo. Y bueno, esta historia es conocida. Yo siempre, quizás por una razón familiar,
Por supuesto fui muy fuerte adversario al gobierno de la Unidad Popular. Yo nunca he tenido ninguna duda que el propósito del gobierno de la Unidad Popular, o por lo menos de quienes en definitiva lo manejaron, era un propósito totalitario, de manera que mi incursión inicial en la política fue una incursión de respuesta. Un conjunto de gente joven de distinto tipo. Pero eras muy joven, tenías 16 bueno, años. Es decir, ya a esa edad, quizás la influencia del St. George o la de tu familia más politizada, porque en general un niño de 16 años... Mi familia nunca fue muy política. De hecho, posteriormente mi madre tuvo alguna pequeña incursión. De hecho, yo vengo de una familia que no es una familia política para nada. Pero yo francamente creo que en eso no hay ningún mérito. ¿Qué edad tienen los cabros que han estado ahora, nos así, en todo esto que se ha llamado la revolución de los pingüinos? La misma edad que teníamos nosotros, 16, 17 años. Yo francamente siento que no hay ninguna excepcionalidad en eso. Lo que sí quizás fue un poco distinto fue la forma en que yo asumí ese compromiso. Yo estaba en un colegio particular, estaba en el St. George, y en alguna oportunidad, en ese minuto, Jarpa, que era el presidente del Partido Nacional, me hizo ver que en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, en los liceos fiscales, nosotros como sector político no teníamos ninguna presencia. Y en ese minuto la movilización estudiantil a nivel de estudiantes secundarios era particularmente fuerte. Entonces me planteó, ¿por qué no pensar en cambiarse de colegio y organizar este movimiento o participar muy activamente en el movimiento estudiantil? Pero ¿cómo Jarpa llega a ti? ¿Tú llegas a Jarpa o Jarpa llega a ti? Porque la verdad que ni me acuerdo mucho. Yo estaba ¿Eres presidente de centro de alumnos? Sí, o sea, estaba en la juventud del Partido Nacional. Yo tenía una relación muy cercana que mantengo hasta hoy día con Juan Luis Osa, que era el presidente de la juventud. Jarpa siempre estaba muy atento a los temas de la gente joven, y tal como te estoy contando, en alguna oportunidad se produjo esta conversación, yo lo pensé. Ahí hay una pequeña anécdota, claro, porque en algún minuto me dice que por qué no pienso yo esto, y dije, mire, no tengo nada que pensarlo, si usted cree que esto hay que hacerlo, yo siento que tengo que cumplir con mi deber y tengo que cumplir con mi papel, así que lo voy a hacer. Le dije, mira, que vamos a tener que hacer una operación para que mi papá se informe de esto un poco más tarde, porque si no, por supuesto que va a abortar la operación. Y así que le dije, yo lo hago, no tengo que pensarlo mucho más. Cambiarte colegio era. Cambiarme colegio, cambiar de vida y iniciar la organización de la centro derecha en ese mundo en el cual nunca se había asomado. Y eran tiempos muy duros, eran tiempos muy violentos, eran tiempos de mucha animosidad, de mucha belicosidad. Y yo al final de la conversación me acuerdo que yo notaba como que Jarpa estaba como incómodo, y como yo que sí sentía que él me quería decir algo. Y entonces al final me dice, pero ¿y usted va a ser el candidato nuestro y todo lo demás? Y en dos palabras me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el pelo? Porque efectivamente yo tenía el pelo que lo usábamos todos hasta los hombros. Entonces le dije, oiga, hasta aquí no llegamos, usted comprenderá que obviamente que el pelo me lo voy a dejar así, pues ¿cómo voy a cortar el pelo? Así ganabas mucho más apoyo, lógicamente, si eran todos jóvenes. Pero es que además hay una metáfora, alguna vez Alberto Fugué lo vio en el sentido que uno cuando es joven y usa el pelo largo, ¿por qué se va a cortar el pelo? ¿Hace quién puede uno decirle que se quiera cortar el pelo? No. Bueno, es un detalle, pero... Sí. No, pero, Decidor, dime, tú en general siempre has declarado que eres un hombre tímido, aunque la gente no lo entiende mucho porque tienes mucha verba. ¿Qué característica, personalidad te permiten a ti, siendo tímido, asumir un liderazgo juvenil como el que tú asumes en el año 72? Que es muy grande, es muy fuerte. No sé, yo no soy la persona más adecuada para contestar eso, ¿no? Esto de la timidez tiene que ver quizás no con el desplante, sino que con los procesos internos. A mí me preocupa mucho estar preparado en los temas en los que intervengo. Tengo una sensación de que uno está en el mundo para cumplir un destino, para cumplir un deber. Me preocupa mucho defraudar a la gente que tiene expectativas en uno. Y bueno, y siempre me estoy poniendo autoexigencia, ¿no? Hay gente hay gente que esto le cuesta más y hay gente que esto le cuesta menos. Yo no tengo problemas para comunicarme con la gente,
pero sí tengo mucho respeto por la individualidad de las personas. Por ejemplo, las veces que he sido candidato, hay gente que dice son candidatos naturales, saludan a todo el mundo, le dan la mano a los de aquí. A mí me cuesta eso. De repente yo digo, voy a saludar a alguien y quizás esa persona no quiere que yo la salude, pese a que la gente conmigo tiene una muy buena empatía. Tú fuiste, después de hacerte cargo de la FECES y entrar en contacto con Camilo Escalona, que era tu rival en ese tiempo, ¿se hicieron amigos ahí en ese momento o no se hicieron amigos? A ver, yo tengo este tema de la amistad, yo por supuesto tengo súper buena relación. La mejor relación, claro. el mayor respeto personal y el mayor respeto político por Camilo. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Pero en el sentido de una amistad, como uno dice, oye, ¿y ustedes van a comer juntos los fines de semana? No. Pero sí tengo mucho respeto por él. Y de pronto la vida uno lo va acercando o lo va distanciando. Yo me acuerdo, él en primer lugar, en ese minuto, los candidatos eran Miguel Salazar, Camilo Escalona y yo. Y realmente yo siempre pienso, o sea, Camilo fue una persona siempre muy respetuosa en lo personal. Y eso es muy importante en las campañas y particularmente en lo que eran, hay que imaginar lo que es el año 1972, una campaña entre los terceros y cuartos medios. Pero siempre una persona que tiene mucho respeto, al igual que yo, por lo que es la jerarquía de la política. Y bueno, la vida después, por supuesto, nos separó, pero también hay un recuerdo interesante. El día anterior al plebiscito, del año 88, pasó una cosa bien especial, porque, bueno, yo no tenía ninguna duda, entre paréntesis, que ese plebiscito lo iba a perder el gobierno militar. Más aún, me parecía que la forma en que se había encarado todo ese proceso había sido muy equivocada. En esa oportunidad, eran como las 8 o 9 de la noche, y llegó a verme en mi casa Isidro Solís, que hoy día es ministro de Justicia, que también es un buen amigo mío. Yo había sido compañero de curso del hermano de él en el Lactar. Y básicamente él tenía una preocupación muy grande, porque me dijo, mira, vengo, entre otras cosas, de parte de Patricio Aylwin, que era el jefe de la concertación del no, porque nosotros tenemos muchas dudas de qué va a ocurrir mañana en términos si el gobierno militar va a aceptar o no va a aceptar el resultado. Y un poco queremos saber cuál es la actitud que van a tener ustedes. Y bueno, yo le dije, mira, simplemente dos cosas absolutamente claras. Primero, yo no creo que exista ninguna condición para escamotear el resultado de este plebiscito. No creo que sea posible hacerlo, ni creo que esté en la lógica y en la tónica de lo que son las Fuerzas Armadas. No creo que lo vayan a hacer. Y si se produce algún problema, como de hecho se produjo al día siguiente, tú no tengas ninguna duda de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no nos vamos a prestar para nada distinto que no sea respetar el veredicto ciudadano. Bueno, se fue Isidro, yo me fui a acostar. No sé, son esos días como siempre me recuerdo antes de los partidos de rugby importantes, o los eventos deportivos insignificativos. Y en eso suena el teléfono. Y efectivamente era Camilo Escalona. Se me llama y me dice, hola Andrés, tú hablas con Camilo Escalona. Hola, le dije yo, hacía, no sé, pues estamos 73, 88, 15 años. ¿Así? Y hola, ¿cómo estáis? Conversamos con qué ha sido la vida. Y entonces, bueno, tenía la misma, se me llamó para decirme exactamente lo mismo. Le dije, Camilo, sacan de acá gente que mandó Patricio Aylwin, y te digo decir lo mismo que les dije a ellos, más aún tú conociéndome a mí. Quédate absolutamente tranquilo, porque nosotros en esto vamos a estar absolutamente... Tú ya ahí en ese momento, el 88, eras un gran líder para la centro-derecha. No sé si gran líder. Bueno, déjame a mí decirlo entonces. Pero quiero ir un poquito más atrás antes de llegar al 88, porque tú fuiste presidente de la Juventud Nacional, estamos hablando antes del 11. Sí, pues eso fue el 73. El 73. Yo ahí te quiero preguntar, pues se critica mucho, la derecha ha criticado mucho a la izquierda por haber conformado movimientos violentos, o en que la violencia política, digamos,
se daba, digamos, en Chile en el año 72-73. ¿Qué rol jugó la Rolando Matos? Acuérdate de esos tiempos aquellos. A ver, pero era un grupito de aficionados, la verdad de las cosas, que en comparación a lo que era la brigada Ramona Parra o la brigada Elmo Catalán o los grupos violentistas que en ese minuto tenían las juventudes de la izquierda, lo nuestro era casi un jardín infantil, sí. Esa es la verdad. Pero es que igual sale como sí, siempre se dicen estas cosas, sí. Pero la verdad que era un grupo de mínima preparación de autodefensa para lo que eran las manifestaciones callejeras, donde realmente lo pasábamos muy mal y más de alguna vez nos comimos alguna paliza más o menos grande en estas cosas de propaganda callejera, lo que sea. Pero la verdad de las cosas es que era un grupo absolutamente aficionado y que básicamente lo que hacíamos era tener un mínimo de organización para los efectos que en estos conflictos o en estos enfrentamientos callejeros que se producían no nos dieran una paliza más allá de la cuenta. ¿Cuál era la relación con la gente de Patria y Libertad? Muy poca. Muy poca. Patria y Libertad como que funcionaba en otras coordenadas. Sí, era más nacionalista. Habían diferencias políticas, habían diferencias de formas de hacer oposición. Nosotros éramos propiamente un partido político como tal. Patria y Libertad era en ese sentido mucho más un movimiento. Ahora, claro, eso se terminó después con el golpe militar y la verdad de las cosas es que pasó una cosa rara, porque los que habíamos tenido algún rol en los partidos o en el Partido Nacional, que era la organización de la centro-derecha entonces, quedamos como un poco estigmatizados porque quedamos como en el lote de los que habían sido parte de la política y se suponía que la política era detestable y que había que dejarla atrás. De manera que yo nunca participé en el gobierno militar en ninguna organización de ningún tipo. Es decir, tú pasaste 10 años, desde el 73 hasta el 83, absolutamente alejado de la esfera. Tuve un episodio muy corto que fui presidente del centro de Derecho de la escuela, pero que duré como una semana o 2 semanas porque los tiempos no estaban para hacer ningún tipo de organización estudiantil autónoma. ¿Pero tú te automarginaste o no te llamaron? Nunca me llamaron y yo tampoco me sentí, a poco andar yo no me sentí cómodo con la forma en que el gobierno militar estaba abordando básicamente los aspectos, llamémoslas, de organización política. Hay que recordar cómo son las cosas. A poco andarnos así, el gobierno militar estableció su doble vertiente fundacional. Una vertiente fundacional económica, que a mí siempre me pareció que en lo general era correcta y que de alguna manera es lo que permite al país tener la posición que está hoy día. Y una vertiente que era una vertiente, en el fondo, autoritaria desde el punto de vista político, de enorme desconfianza hacia la democracia, y no hay que olvidarse de que durante algún tiempo, entre los 70 y la propia Constitución del 80, se coqueteó intelectualmente durante mucho tiempo con un esquema, con un régimen político que era un régimen político apartado de la democracia liberal. Yo, por supuesto, siempre me sentí muy ajeno a eso. Después estaba también el tema de los derechos individuales, que en el caso no es así, yo estaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, también era un tema muy fuerte. De manera que yo siempre tuve como distancia en ese sentido, y desde ahí también surgió en mí la convicción de que era perfectamente razonable y que era perfectamente posible establecer una suerte de mirada objetiva de lo que había sido el gobierno de las Fuerzas Armadas. Esto que hoy día se asume como una cosa absolutamente razonable, durante muchos años no lo fue. Un poco el discurso oficial era, mire, aquí hay que tragarse este paquete en su conjunto. Y eso significaba ninguna capacidad para decir esto está bien, esto está mal. Yo siempre me aparté de eso, y desde que volví a la política el año 83, que era el periodo de apertura política, de reorganización, siempre tuvimos esa idea. Ahora, para mi gusto, ahí también la centro derecha cometió uno de los errores políticos históricos de mayor envergadura. Porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí fue lo siguiente, que el minuto que se produce el golpe militar, primero se declaró, no es así, el receso de los partidos políticos y posteriormente se les declaró disueltos, ¿no? ¿A ti no te llamó ahí Harp o nadie para decirte hoy? Porque parece que fue un es que pasó lo siguiente, que ahí se tomó una decisión que fue una decisión que básicamente la tomaron algunos de los miembros del Partido Nacional de entonces y otros, como don Francisco Unla, estuvieron muy en contra, pero el Partido Nacional se autodisolvió.
Entonces esto fue una cosa, o sea, fue totalmente distinto de lo que hicieron los demás. Los partidos de izquierda, bueno, ellos tenían un problema de exterminio, Exacto. de manera que tenían que mantenerse para sobrevivir. La democracia cristiana de alguna manera se congeló y mantuvo sus ciertas estructuras, pero mantuvo por lo menos, uno podría decir, una cierta médula. Estaba el grupo Los 13, estaba Frey. Pero había una funcionando, actividad, pero había una actividad, sí, claro. no había una actividad, bueno, no hay que olvidar, es otra la historia ahí, no hay que olvidarse que en la primera etapa la democracia cristiana fue muy partidaria, no del golpe, sino como quien dice, una vez que se produce el derrumbe democrático, obviamente que la actitud frente al gobierno militar que surgía podía ser de total rechazo, como algunos lo tuvieron, de adhesión o de cierta independencia. Yo diría que en las primeras etapas gran parte del mundo demócrata cristiano no solamente justifica la intervención militar, sino que tiene una concepción favorable a que en definitiva ese gobierno militar fluya bien. Hay que recordar la carta de Frey, nos decía a Mariano Rumor. Posteriormente, en la misma medida, carta de Frey a Leighton, donde ahí está la polémica entre ellos dos. Ahora, en rigor, también históricamente hablando, en la misma medida que el gobierno militar empieza a hacerle fintas, como quien dice, al retorno a la democracia, y se empieza a galvanizar esta situación de abuso masivo de los derechos humanos, también la democracia cristiana toma una sensación de mucha distancia. Tipo 75-76 ya las cosas por ahí las cosas están distintas. Pero en el entremedio, ¿qué es lo que hace la centro-derecha? La centro-derecha se disuelve y abdica absolutamente de sus responsabilidades políticas. Y simplemente delega esta responsabilidad en el gobierno militar. Casi como que se tiende... Mimetiza, digamos. Es que tampoco... Y eso que las Fuerzas Armadas no eran de derecha. Es que la palabra mimetización no calza, porque cuando uno se mimetiza es por último cuando es absorbido. Pero no era el caso. No era el caso porque en la práctica, estoy hablando de los que eran los dirigentes de la derecha de ese entonces, o de la centro derecha de ese entonces, ellos tampoco son en gran medida convocados a ningún rol activo en el gobierno militar. De hecho, algunos de ellos son embajadores, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero ninguno tiene un rol desde el punto de vista... No son ministros, no tienen una injerencia directa, no están en la nueva fisonomía económica, que pasa básicamente a ser el grupo de lo que posteriormente se llamó los Chicago Boys. Esto se empieza a revertir el año 83, el año 84, cuando se inicia el proceso de apertura y la centro-derecha empieza a reagruparse y empieza a reencontrar un rol individual propio. Yo creo que ahí el centro-derecha se equivocó muy fuerte. Se equivocó muy fuerte porque nunca debió abdicar de su responsabilidad. Creo, por ejemplo, que el país habría evitado en materia de derechos humanos muchas cosas si hubiera habido una voz desde nuestro lado que hubiera dicho, un momentito, aquí esto no está caminando bien. ¿Y por qué qué diagnóstico haces tú? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que sabemos que es un error, pero... Influyeron muchas cosas, ¿no? Así, hay muchas cosas escritas sobre esta materia. Hubo algunas personas, como el propio Juan Luis Osa, como el propio Francisco Bulnes, que tuvieron una actitud en este terreno individual fuerte. Pero yo creo que lo que ocurrió fueron varias cosas. Primero, esa centroderecha se venía, digamos, la intervención militar la encontró también en un minuto de agotamiento político. El enfrentamiento de los 15 años anteriores había sido simplemente extenuante. Y también estaba la idea de que lo que correspondía era respaldar casi sin condiciones a este gobierno militar, y ese era el convencimiento que ellos tenían, que habían salvado al país de una dictadura comunista inminente y sin retorno. Y por último, tengo la impresión de que faltó mayor visión, mayor visión histórica para darse cuenta que no podía simplemente un sector que había sido históricamente tan importante en la vida del país dar un paso atrás y simplemente transformarse en espectador de los acontecimientos. Y eso fue lo que de alguna manera ocurrió. Y posteriormente se inicia, digamos, el reagrupamiento del año 83, 84, 85. Espérate, pero te estás yendo muy rápido, Andrés. Primero, previo a eso, tus contactos con el mundo militar, ¿existió en el tiempo de la UP y en los 10 años que estuviste ausente? Yo nunca tuve contacto con el mundo militar. En el tiempo de la UP, ¿qué contacto podíamos tener nosotros con el mundo militar? Cero. Más aún, yo tenía mucha... Cero, además que yo tenía 16 años. ¿Hiciste servicio militar? No. Pero... No, entré a la universidad y ahí uno tenía que escoger entre estar en la universidad o hacer el servicio militar. Tan simple como eso. Ahora, yo en ese sentido era un cabro chico, de manera que tampoco... ¿Qué contacto no, podía pero
Pero yo creo que había, por supuesto, como sabe, hay cierta evidencia histórica también, habían contactos, ¿no? Así que se produjeron a nivel de los dirigentes políticos, de la democracia cristiana, del Partido Nacional, porque ellos veían, aquí llegamos a otro tema, yo creo que en algún minuto los dirigentes políticos de lo que en ese minuto se llamaba la Confederación Democrática, sin duda Frei Padre incluido, llegaron a la convicción de que la salida política era simplemente inviable. Entonces ahí se produjo obviamente esa convergencia en términos de qué es lo que iba a ocurrir, pero quiero decirles lo siguiente, me consta positivamente que, por ejemplo, la sorpresa de los propios dirigentes del Partido Nacional el día 11 de septiembre. Pero por supuesto, sí, es exactamente. Es que ahora todos quieren haber sido protagonistas de ese momento, ahora quieren olvidarlo, claro. O no. Dependiendo de qué etapa estamos. O no. Ahora todos quieren olvidar. Lo que yo tengo es que no se trata de que tengan que olvidar o no tengan que olvidar. En ese minuto, esa acción de las Fuerzas Armadas fue una acción extraordinariamente autónoma. Así que los que digan que ellos sabían o que estaban al tanto, la verdad que no es así. ¿Qué hiciste tú ese día? Bueno, esa es otra historia curiosa de cómo la vida tiene como cruces, pero no sé si estamos hablando de puras cosas personales que no tienen que ver con. Pero si te estamos invitando a ti. Es que tú eres un protagonista. También hubo una coincidencia porque en ese tiempo había una cosa que se llamaba, era una suerte como de franja política. Era una cosa, había un programa semanal que lo daban los canales de televisión en cadena. Entonces creo que eran 10 minutos. Y tocaba, por ejemplo, los lunes y los jueves. Entonces, por esas cosas raras, a los que éramos los jóvenes, a los estudiantes del Partido Nacional, en la planificación que se hacía de eso, nos tocó el día lunes 10 de septiembre. Y ese día, y esto me ha perseguido durante muchos años, perseguido para bien, yo no creo que haya sido para mal, fui con 2 compañeros estudiantes más, y el programa estaba entero dedicado a nosotros, entonces teníamos 10 minutos para decir lo que quisiéramos. Y yo me acuerdo que en ese minuto estaba muy fuerte 2 cosas. Había una marcha que se iba a efectuar al día siguiente, y estaba muy marcada la idea de que Allende tenía que renunciar. Entonces nosotros hicimos una especie, nos dividimos los tiempos, y al final yo me había quedado con 3 o 4 minutos, y hice una pequeña intervención, que no sé si en alguna parte estará, capaz que esté por ahí, donde en el fondo básicamente lo que nosotros hacíamos, le decíamos a Allende que él tenía que renunciar, que el país estaba al borde de la guerra civil, que esto era un desastre, que había que ser capaz de salir y que él tuviera un gesto histórico. Y claro, yo no lo dije de manera muy elegante, porque al final terminé diciendo algo así como, presidente Allende, en 2 palabras, en nombre de los jóvenes le pido que cierre la puerta por fuera. No sabía. Y ahí terminó el programa. Y fue la última vez, Jaime Celedón un día me convidó a su programa de Ahora se improvisa, y creo que él tenía el video, se acordaba. Entonces fue como curioso, porque fue la última persona que habló en la televisión en el periodo pre-golpe militar, porque ya el resto, a las 6 de la mañana, ya empezaron los bandos y empezó toda la información. ¿En qué momento, en esos 10 años me imagino, tú tomas conciencia que en el fondo, dentro de la centro derecha en que tú te mueves, eres más liberal que conservador? Bueno, muy simple. Yo creo que ahí el eje. Yo siento que las palabras liberales y conservadores para este efecto no reflejan con nitidez conceptual de todo lo que es la discrepancia. Pero yo diría que básicamente el tema estaba en adhesión o no adhesión precisamente a la democracia liberal. Y durante todo ese tiempo, y durante mucho tiempo posterior, que se fue parte de los conflictos de una década, yo siempre consideré, por ejemplo, que estas instituciones que le metieron ahí a la Constitución de 1980 eran simplemente inviables. Esta idea de senadores designados, de un Consejo de Seguridad Nacional, de un conjunto de otras normas que ahí estaban, a mí me parecían absolutamente fuera de lugar. O sea, yo las miraba, las leía, y dice, ¿cómo se va a poder, cómo van a pensar? A ver, la verdad que me pareció también una arrogancia intelectual enorme. Era como reinventar la democracia. Para eso están los griegos. Pero reinventar una democracia distinta. Bueno, ¿qué quedó de todas estas normas? No quedó absolutamente nada. Entonces yo creo que ahí hubo un eje de diferenciación muy, muy fuerte. Lo que pasa es que en ese momento las Fuerzas Armadas a partir del 73 empiezan a ser verdaderos actores y no espectadores de la vida nacional. Lo habían sido, obviamente, a lo largo del siglo XX.
pero yo me imagino que todas estas instituciones estaban miradas desde una perspectiva militar, desde una perspectiva de unos actores que durante mucho tiempo no los tuvieron. Entonces, se mezclaron dos cosas. Se mezcló primero, bueno, tú conoces bien la historia, pero el general Prats tiene una idea muy clara. Él hablaba siempre, a propósito de la marginación que se produce en las Fuerzas Armadas después de los años 30, él siempre hablaba de que al interior de las Fuerzas Armadas se estaba incubando, y la frase que él usaba era, porque además Prats tenía una gran pluma, decía, un sordo rencor. Entonces las Fuerzas Armadas en su conjunto se sentían excluidas del proceso de desarrollo del país, no consideradas, maltratadas por el mundo político. Esta idea peyorativa de los milicos, claro, que era una cosa que corría, que era bastante genérica. Cuando se produce el tagnazo, así, eso es 1960. No, el tagnazo es 69, con Bió. Ahí surge una de las expresiones, más allá que posteriormente el derrotero político que haya tomado Bió, pero había algo. Entonces yo creo que se mezclaron dos cosas. Se mezcló primero esta idea de haber sido excluidos del proceso de desarrollo del país, no están en ninguna parte. Sí. Y en segundo lugar, no hay que olvidarse que estamos en plena Guerra Fría. Cuando hay una frase que yo creo que marca esto muy bien, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, en 1980 es eso, alguien le pregunta, creo que fue un periodista de Economist, le pregunta a Leonid Brezhnev, le dice, bueno, ¿y por qué ustedes invadieron Afganistán? Entonces él contesta, porque no vamos a aceptar que se repita un nuevo Chile. Entonces lo que ocurría, además de esto, era que en un mundo cruzado por la Guerra Fría, por el enfrentamiento este-oeste, de alguna manera grupos de las Fuerzas Armadas consideraron que la única manera de que en definitiva el país no retrocediera y volviera al umbral de lo que había sido el año 73, era a través de una especie de presencia permanente en el andamiaje institucional. Bueno, está toda la idea de la democracia protegida, la democracia autoritaria. Entonces yo creo que se mezclaron muchas cosas. Y después yo creo que se mezcla otra cosa también que tiene que ver con la naturaleza humana. El poder es expansivo. La gente no le gusta abandonar el poder, no lo quiere. Creo que específicamente Pinochet es una persona que finalmente se termina obsesionando con la captura, con la contención y con la mantención del poder como tal. Entonces hay tres elementos que son lo suficientemente fuertes. Una tradición histórica, un contexto internacional y bueno, y los seres humanos que en esto influyen tanto. ¿Cuándo conociste tú a Pinochet? Yo lo conocí muy poco. Nunca tuve, porque no participaba ahí, porque no estaba en el gobierno militar. Yo creo que lo vi más bien. ¿Y no tuviste una conversa larga? Nunca. Además yo creo que no le caía bien. Sí, no le caía bien. Esa es la verdad. Pero tú sabes que anda por ahí el cuento de que alguien dice que alguna vez Pinochet te llamó para que tú fueras el delfín. Entonces yo dije, se lo voy a preguntar a Andrés. Está totalmente equivocado. Está muy equivocado. Es decir, te veías muy poco con él. A ver, lo que estoy diciendo, nunca tuve una conversación. Estas son las cosas raras de otro tema. Yo he conversado muchas más horas en mi vida con Fidel Castro que con Pinochet. Sí. Yo con Pinochet nunca tuve una conversación personal. Siempre fueron cosas institucionales o cosas que tenían que ver con renovación, cosas de ese estilo. ¿Cómo es Fidel Castro? A ver. Te lo han preguntado muchas veces, pero... Yo siempre separo el lo Fidel ideológico Castro político con el Fidel eso... Castro personal, que es el que a mí me ha correspondido ver. En lo personal yo siempre voy a reiterar que él es una persona por la cual yo tengo mi familia y yo, un profundo agradecimiento personal. Él nos ayudó enormemente en la rehabilitación de nuestro hijo que falleció, y él además generó con Juan Andrés una relación personal con él. Él tenía un vínculo absolutamente raro. Muchas veces Juan Andrés se pasaba temporadas largas en La Habana en su recuperación. No estaba ni la barba, ni estaba yo. Y muchas veces Fidel llegaba solo por su cuenta a la casa donde él estaba, se metía ahí en la pieza, hablaba con las enfermeras, se quedaba ahí, según él, no sé, que Juan Andrés no hablaba.
pero él se queda mucho rato con él. Entonces él tenía una sensibilidad, dirías tú. Absolutamente. Y él fue con nosotros y conmigo en particular siempre extraordinariamente cariñoso, afectuoso. Y yo por eso le tengo mucho agradecimiento y le tengo mucho cariño. Yo entiendo perfectamente que exista incluso una gran amistad con alguien que piensa distinto a uno, digamos. Yo soy cuidadoso con la palabra amistad porque sí, bueno, no es cosa que uno diga, yo soy amigo de tal persona, pero el otro puede decir. Sí, oye, yo nunca lo he sido. No, pero yo conversé muchas veces con él, yo tengo una muy buena relación personal con él hasta el día de hoy. Pero puedes hablar de tus conversas políticas con él, la mirada de mundo, uno la sabe a partir de la ideología que tiene, pero en estas conversas de 3, 4, 5 de la mañana, 6, 7 horas... Trato de hacerlo lo menos posible porque no... Porque puede ser... No, porque son cosas que uno tiene, algunas cosas puse en un libro que escribí, pero yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. Primero, una cosa hacia atrás y una cosa hacia adelante. Hacia atrás, yo creo que Fidel siempre tuvo muy claro el enorme impacto que la Revolución Cubana tuvo en el proceso político chileno. Eso es fundamental. Bueno, de hecho, o sea, esta es una cuestión que tiene que ver además con la historia, digamos. La Revolución Cubana impacta enormemente en Chile porque, desde mi punto de vista, desvía lo que había sido una cierta tradición del Partido Socialista chileno. El Partido Comunista es distinto porque en ese sentido es bastante más ambiguo, pero si uno se va como quien dice, a los textos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo que hay esta ambigüedad? Hay esta ambigüedad porque estos dos partidos eran partidos que históricamente se declaraban marxistas-leninistas, pero a su turno eran partidos que participaban del juego democrático. Si uno lee, por ejemplo, a Luis Corvalán, se da cuenta hasta dónde esa ambigüedad existe. Toda la discusión, esto es fascinante para la gente que le gusta la historia, toda esta discusión de la vía pacífica o de la vía revolucionaria, pero, por favor, cómo Corvalán lo adopta. En ese sentido, el Partido Socialista, yo diría que estaba en una línea, estoy pensando hasta los 60, estaba en una línea que podríamos llamarla de mayor amabilidad con la democracia liberal. Exacto. Pero eso se rompe abruptamente con la Revolución Cubana y se termina de romper en el ya histórico y tan mentado Congreso de Chillán del año 67. Entonces yo creo que Fidel Castro siempre tuvo esa... primero él conoce Chile al detalle. Conoce a las personas, conoce los lugares, conoce las cifras, conoce la historia, lo tiene muy en los dedos. Y yo creo que también a él se le producía una cierta... Mi intuición, entre paréntesis, es que no teníamos buena química con Allende, pero eso es una cosa que yo he olfateado y que no sé si es así o no es así, capaz que esté muy equivocado. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Sería políticamente incorrecto decirlo, ¿te das cuenta? ¿Qué cosa? Que no hay feeling... No en ti, sino en general. Bueno, habría que preguntarle a Isabel, a la hija, o a la señora Tencha, no sé, que pero son... eso es una cuestión de sensibilidad. Pero no sé, pero lo importante es lo siguiente, lo importante es ver en una perspectiva histórica por qué había tanto interés. Y la razón es simple, porque de alguna manera, no la Unidad Popular, pero por lo menos sí Allende, era, comillas, a lo menos en la teoría, el camino hacia el socialismo no revolucionario. Claro. Pero también ahí está esta ambigüedad. Entonces, ¿hasta dónde Fidel creía o no creía que este camino se iba a intentar? ¿Hasta dónde el propio Allende? Porque ahí también está ese es el drama y esa es la paradoja, nos podríamos pasar una noche entera hablando de esto, porque también ahí está la diferencia. O sea, está Allende que dice que va a buscar la revolución con empanadas y vino tinto, pero están también, no es así, el propio Congreso de Chillán de 1967, donde se plantea que la vía armada es el único camino para resolver los problemas. Entonces, está esta ambigüedad permanentemente. Y un partido comunista, a su vez, tremendamente ajeno, ¿no es cierto?, a todo lo que va a ser revolucionario, por lo menos más amarillo, le decían los socialistas, los propios comunistas. Ahí está la discusión. Por eso que esto es un acertijo extraordinariamente complejo. Pero yo creo que Fidel, lo que de alguna manera le tiene que haber resultado particularmente atrayente, era por último ver si esta otra vía existía o no existía. La verdad que el tiempo demostró que esa otra vía no existía. Y además que para que esa otra vía hubiera podido ser consistente,
el Partido Socialista tendría que haber sido muy distinto, el propio Partido Comunista tendría que haber sido muy distinto, y ni que hablar de lo que eran los mapus en ese minuto. En el fondo, Allende habría tenido que ser también muy distinto. Entonces, mi intuición es que Fidel siempre miró el proceso chileno con ese interés, con esa atracción intelectual de una persona que obviamente es intelectualmente superior. Es una persona, además es un lector voraz, como una vez estábamos comiendo en La Habana me parece otra historia, con García Márquez, que hace poco decir que es buen amigo mío. Y había un grupo ahí, entonces de repente se pusieron a hablar, todos nos pusimos a hablar de libros. Y entonces el Gabo de repente le dice, mira, me dice Andrés, si tú no sigas discutiendo, me dice, porque Fidel lo leyó todo, aún lo que no está escrito todavía. Con eso decía todo. Claro, y lo que podía ser interesante hacia adelante, hoy día que trató el tema, ¿no es así?, con la enfermedad de Fidel y con el futuro del comunismo en Cuba. Yo lo único que tengo claro aquí es lo siguiente. Hay una diferencia entre el régimen comunista cubano y el régimen comunista de la mayoría de los países del este de Europa. Y ahí uno puede poner o no poner a la Unión Soviética. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que en todos los países del este de Europa el comunismo es una imposición, en cierto punto, el comunismo es una imposición foránea. O sea, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rumania. Apéndices de... Todos países eran países que abrazaron o los hicieron abrazar el comunismo o el socialismo, pero de la mano de la Unión Soviética. Por eso que cuando se produce la revolución del terciopelo, que se llama terciopelo porque salvo en Rumania, es una revolución... Suave. Pero suave, donde no hay muertos. Y la única parte donde hay violencia es precisamente en Rumania. Pero lo más notable de esto, yo tengo una foto guardada por ahí, es que es el tema de la recuperación de las banderas. Lo primero que hacen cuando se producen estas movilizaciones populares, las banderas de los distintos países, por ejemplo, algunos países recuperan sus banderas después de la caída del comunismo. Pero, por ejemplo, estoy pensando en la bandera húngara, los regímenes comunistas le habían enchufado a la bandera húngara un escudo que no era el escudo tradicional, era como si nuestra bandera tuviera un escudo, o no sé, pensando en la bandera argentina, donde en vez de estar el sol le hubieran puesto una cosa distinta. Lo primero que hacían en estas manifestaciones con las banderas es que les cortaban con unas tijeras, entonces las banderas aparecen y no está, hay un hoyo, digamos. Era volver a la identidad primera, digamos. Eso es lo que usted dice. Entonces, ojo con el tema de los que anticipan. Mientras que en Cuba tú dices que hay una lucha desde abajo. Es que el comunismo en Cuba es mucho más un fenómeno nacional, un fenómeno endógeno, que en cualquiera de estos otros países. Y eso además se mezcla con el tema del enfrentamiento histórico con los Estados Unidos, que no parte ahora. La gente cree que la rivalidad, no sé si la rivalidad es la palabra, pero digamos, esto es de la guerra del fin de siglo, cuando Estados Unidos le gana la guerra a España y en definitiva se produce una situación de dominación de Cuba. De ahí viene un conflicto, estamos hablando de muchos años. 1898, adelante. Eso, la guerra de 1898. Claro. Después, posteriormente, hay una cosa que se llama en la Constitución cubana la enmienda Platt. Y la enmienda Platt, en dos palabras, lo que autoriza es casi constitucionalmente la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba cada vez que se produzca una situación que afecte el interés americano. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuba tiene un régimen comunista que tiene las mismas falencias y que de alguna manera es tributario de los mismos fracasos del comunismo en el resto del mundo. Pero yo noto que ahí hay una diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con que si el fenómeno del comunismo de todos estos años es un fenómeno con más raíces nacionales, entonces lo que va a ocurrir es que es presumible suponer que va a haber, yo casi podría decir, y en esta por supuesto uno se puede equivocar mucho, quizás uno podría suponer que la diferencia va a estar en que en la Cuba post-Fidel va a ser una Cuba con más elementos de transición que con más elementos de desplome del régimen anterior. Eso está por verse, ese es el acertijo. Pero interesante lo que dices tú de la diferencia entre el comunismo cubano y el de los países del este. En el otro lado se desplomaron, porque de alguna manera eran regímenes policiales, eran regímenes dictatoriales,
pero no habían elementos de incorporación nacional. Ahora, esto puede darse o no puede darse. Yo en esto tengo una intuición, pero si es como yo creo que es, y en definitiva ese fenómeno del régimen comunista es un fenómeno de características mucho más nacionales. Entonces uno, ¿qué es lo que puede suponer? Uno lo que puede suponer es que la gente tampoco quiere admitir tan simplemente que durante 50 años estuvo equivocada. Entonces, si yo tuviera que decir dónde está la diferencia, o sea, yo eso lo tengo claro, la diferencia de los regímenes comunistas de un lado y otro está en lo que estoy diciendo. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que Fidel tenga al interior de Cuba niveles de popularidad distintos a los que tienen, ni comparable con lo que podría haber sido, no sé, Ceausescu en Rumania o Jaruzelski, el polaco, no sé si se llama, ¿no? Sí, o alguno, Jaruzelski. O el propio Henneker en Alemania Oriental. En Alemania Oriental. Entonces, ahí hay una cosa interesante de mirar hacia adelante. Volvamos un poquito a Chile. Saltamos de otro lado. No, pero es que así es más entretenido, además. Un dicho muy conocido dice que si a los 20 años no eres socialista, no tienes corazón, y si a los 40 sigues siendo socialista, quiere decir que no tienes cabeza. Entonces, tú lo debes haber escuchado más de una vez. Entonces, quiero ir en estos minutos que nos quedan a que hablemos de la derecha, porque quiero saber por qué tú no tenías una figura del Che, del Che Guevara, como lo tenía Camilo, lo podría haber tenido una parte de la juventud chilena en esa época, y cuáles son los valores, cuáles son los pilares en que descansa la derecha que tú conociste y la derecha que tú quieres que se proyecte. A ver, pero si eso es bastante Sí. simple. Yo no siento que sea demasiado complicado. La derecha de los años 60 o de los años 70 es una derecha extraordinariamente contestataria y es una derecha que parece haberse quedado sin un espacio intelectual en el mundo frente a la ola, que era la ola estatista, colectivista, socialista, que venía empujando el carro en todas las direcciones. Se defendía solamente. Se defendía un status quo que tenía un conjunto de graves omisiones, pero por otra parte lo que sentía que se le venía encima. Era su aplastamiento total. Claro, y sentía lo a ver, pero es que eso también era lo que ocurría en otras partes, ¿no es así? Entonces, efectivamente, en ese minuto era una actitud de defensa, era una actitud contestataria, y tampoco había mucho proyecto alternativo en ese instante. Si uno revisa, por ejemplo, no sé, el gobierno de Jorge Alessandri, entre el 58 y el 64, pero es bien poco derecha. Es que, a ver, que hoy día estamos en una cosa distinta. Sí. Es un gobierno que en definitiva es un gobierno que administra el statu quo, el sistema económico que existía en este minuto. No hay ninguna innovación ahí. Es un gobierno de administración. Entonces, claro, la derecha en el fondo, la centro derecha en el mundo resurge entre los 70, en los 80, y resurge con 3 o 4 ideas que son particularmente fuertes. A ver, primero nos hace esta adhesión sin ambages, sin recovecos, sin vueltas respecto de la democracia liberal y el Estado de Derecho. No puede, para mi gusto, una derecha que no tenga eso claro, es una derecha rara, es una derecha mutilada, es una derecha desviada. Es como la derecha republicana. Es que la derecha en todas partes del mundo defiende la democracia. Claro. La discusión, por eso es que esta discusión muchas veces está cruzada. La centro derecha en todas partes del mundo, al revés, en el conflicto de la Guerra Fría, ¿quiénes estaban a favor de la democracia y quiénes estaban en contra de la democracia? Los que estaban en contra de la democracia, que eran los socialistas. Era la izquierda, que en ese minuto no sé si tenía una adhesión al régimen soviético, a lo que después se llamó con eufemismo los socialismos reales. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, obviamente que la economía de mercado, la economía social de mercado como gran propuesta de transformación económica. Eso es lo que caracteriza a la centro derecha en todas partes. Frente al estatismo, a la planificación centralizada, al socialismo que fracasa en todas partes del mundo, la centro derecha se plantea con una propuesta de transformación económica. En el caso específico de Chile, ¿no es así? Ese proyecto de alguna manera lo impulsa el gobierno militar. Y al momento de impulsarlo el gobierno militar, también lo impulsa contaminado precisamente por todas las falencias que ya hemos visto en la parte política y particularmente en el tema de las absolutamente inaceptables, incomprensibles, masivas
inimaginables violaciones a los derechos humanos que se producen en ese punto. Y en tercer lugar, uno podría decir, la centro-derecha en el mundo es la fuerza del emprendimiento, la fuerza de las libertades individuales, la fuerza del despliegue de las aptitudes, de las fortalezas, de las potencialidades que las personas tienen. Entonces, si se organizan adecuadamente estas tres, como quien dice, vertientes, bueno, para mi gusto ahí surge un pensamiento de centro-derecha moderno que uno lo puede encontrar en muchas partes. ¿Qué pasa con la cosa valórica ahí? Porque yo creo que hay... más allá de lo conceptual, lo que tú ves en los libros, lo que es conceptualmente, bueno, lo que se llama, pero lo que pasa es que la gente común y corriente asocia derecha con una mirada muy conservadora de las cosas. Y lo que tú estás diciendo de la derecha es una derecha que tiene todo un proyecto sociedad, una derecha, digamos, que tiene toda una amplitud, una derecha que tiene una finalidad. Es que Entonces, esta es una idea, a ver, esto no tiene ninguna gran novedad tampoco. Claro. Es decir, mire, la derecha es partidaria, no así, de la democracia liberal, es partidaria de una economía social de mercado efectiva y es partidaria del despliegue de las libertades individuales. Ahora, en esto que se llaman los temas valóricos, efectivamente yo siento que ahí hay un cruce. Por ejemplo, esto que de repente, eso pasa actualmente con los partidos de la centro derecha, que cierran filas, por ejemplo, en la oposición a la píldora del día después. Una cosa que yo simplemente creo que es un ejemplo específico, pero muy puntual, pero que también refleja una cierta actitud. Yo creo que uno tiene que estar mucho más por las libertades individuales en ese sentido, y yo realmente creo en eso. Y efectivamente en ese sentido quizás uno podría decir que la derecha, los partidos de la centro derecha en Chile son en ese aspecto muy conservadores. ¿Por qué al formarse Renovación Nacional en el 87 no tomó el nombre del Partido Nacional? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes se quisieron, es una cuestión menor o había una...? Pero, a ver, era bastante obvio. Primero nosotros estábamos haciendo una agrupación con gente que no había estado en el Partido Nacional. Ahí estaba la gente que hoy día está en la UDI, hay mucha gente que estaba... No, pero había un Partido Nacional, estaba la Carmen Sáenz. Sí, Patricia, pero ¿cómo se le podría haber pedido a un conjunto de gente que precisamente no había sido del Partido Nacional y que había estado en otras trincheras que se reagrupara con el nombre o con la identidad de una de las partes? Simplemente no venía al caso. Además, el Partido Nacional se había, como hemos visto, disuelto el año 73. Entonces, obviamente que el proyecto era hacer una cosa distinta. La idea de agrupar a mucha gente que había estado en la democracia cristiana o que había estado en posiciones independientes. Esa idea de este partido amplio de centro derecha, llamémoslo a la europea, donde uno podría decir, mire, la centro derecha que yo siempre he pensado, no sé, pues tiene rasgo del Partido Popular Español, de la agrupación de Chirac en Francia. ¿Qué diferencia tiene con el PPD? Con el PPD, bueno, muchas. Porque si tú te pones a pensar, el PPD es un partido también libertario. Pero es que la diferencia no va a estar ahí. La diferencia no va a estar ahí. El PPD es un partido, comillas, llamado programático, pero es cosa de empezar a mirar. Lo que ocurre aquí es lo siguiente, que cuando uno mira las grandes definiciones, muchas veces a la hora de las grandes definiciones, de pronto puede haber una convergencia. Por ejemplo, ¿qué partido hoy día no es partidario de la economía social de mercado? El Partido Comunista. El Partido Comunista. Yo no sé si el PS en algún minuto lo va a poner en su programa. No creo. No creo. Sabes tú. Pero la verdad las cosas, si uno escucha hoy día a Mario Marcel, a Nicolás Izaguirre, bueno, ¿qué van a decir ellos? Ellos van a decir, obviamente, que están en eso, porque que no tienen un pensamiento económico socialista. Yo creo que las diferencias con el PPD van por otras partes, van por muchos otros lados. Es cosa de mirar cómo cada uno de los distintos partidos se aproxima a un conjunto de cuestiones coyunturales en el área política, en el área económica. Yo no siento que haya ahí una mimetización demasiado clara. ¿Tú crees de verdad que la izquierda se renovó? Absoluta y totalmente. A ver, por supuesto. La primera renovación que tenía que hacer la izquierda en Chile era la adhesión al sistema democrático. Y eso está, salvo, yo creo que hasta el propio Partido Comunista finalmente hoy día
casi por default, así como cuando uno coloca una cosa en el computador y da eso por descarte. Yo creo que claramente la renovación de la izquierda se ha producido, a lo menos, no es así, en la adhesión al sistema democrático. Yo creo que no hay duda de eso hoy día. En el Acuerdo Nacional, ustedes cuando se juntaron con la finalidad de apurar la transición en el año 85, tú fuiste uno de los grandes impulsores de eso. Ustedes dejaron de lado al Partido Comunista, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque ahí pasó lo siguiente, a ver, la verdad que al Partido Comunista lo dejamos de lado desde el principio, porque no hay que olvidarse de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando del año 1985 y el Partido Comunista en ese minuto, hoy día está el signo de interrogación abierto, pero claramente era un partido... Estaba en la vía violenta. Estaba en la vía violenta, sí. Pero más allá de estar o no estar en la vía violenta, su proyecto de sociedad no era un proyecto democrático. Entonces, ¿cómo podía incorporarse a un sector que estaba en esa línea? Y después, por el otro lado, se automarginó la UDI, que obviamente que no le gustaba en ese minuto el acuerdo. Ahora uno revisa el acuerdo, yo me acuerdo todos los sinsabores, los malos ratos. Fue clave ahí Monseñor Fresno, ¿no? Sí, la iglesia jugó un papel muy importante. Pero lo que es interesante es que esto ha pasado 85, ¿cuánto ha pasado ya? 20 años. Ya van a ser 21 años. Y uno revisa las cosas que el Acuerdo Nacional decía, que fueron la polémica de ese minuto. Bueno, resulta que todas se cumplieron. Había que hacer una transición pacífica a la democracia. Para transitar a la democracia había que utilizar los mecanismos de la propia Constitución de 1980, había que reformar la Constitución en un conjunto. Mire, todas las reformas que se hicieron el año 2005 en materia sustantiva de la Constitución estaban en el 89, estaban escritas... en el 85. Estaban en el 85. ¿Y las discutiste tú en el 89? Había un lote grande, pero estaban de alguna manera ahí. Sí, lo más importante, más allá del texto del acuerdo, es que fue como el embrión del reencuentro democrático. Yo me acuerdo ahí Pinochet, que montó en cólera con esto y que le parecía pésimo. La crítica que hacía decía, ¿cómo se pueden sentar en la misma mesa los que estuvieron a favor y los que estuvieron en contra de la intervención militar del 11 de septiembre? Yo escuchaba esto y simplemente no lo podía creer. Porque ¿cuál era la lógica de ese razonamiento tan absurdo? La lógica de ese razonamiento tan absurdo es que nunca se iba a poder reconstruir un escenario democrático, porque si los que habíamos estado en trincheras distintas el 11 de septiembre nunca se iban a poder sentar en una misma mesa, entonces ¿cómo iba a funcionar el sistema? ¿Cómo podía funcionar el sistema? Era absolutamente impensable. Manteniéndose el que estaba. Claro, pero por eso que yo creo que había esa oposición. Lo bueno que tuvo el acuerdo es que generó este escenario de convergencia, de reencuentro, y se generaron ahí lealtades y amistades que, por lo menos en mi caso, duran hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, no conocía a Lucho Mayra, y lo conocí ahí. Y ahí puedo decir que soy amigo de Lucho sin ningún problema. Sin ningún problema. Él no me va a mentir, nadie lo va a mentir, pero a mí no me gusta. Eso quizás tiene que ver con cómo uno es. Lo conocí ahí y como le digo, y hemos conversado muchas veces, y surgen lealtades importantes. Ahí estaba Elwin, estaba Gabriel Valdés, gente que... El propio Ricardo Lagos no estaba en ese minuto porque él no tenía, pese a que fue muy activo, no tenía un rol en ese minuto muy específico de las directivas de los partidos, pero él por supuesto apoyó muy intensamente el proceso. De alguna forma la gente que estuvo ahí... Es la que de alguna manera ha hecho el Chile posterior. Empujó harto los 20 años siguientes. Oye, Andrés, se nos fue el tiempo demasiado rápido. Te agradezco mucho esta conversación y espero tenerte, no en 50 años más, porque va a ser un poco difícil, pero por lo menos en unos 20. Bueno. No, antes, no. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.